Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando pensamos en las fuentes alimentarias de proteínas para una persona deportista, una de las que siempre utilizamos o tratamos de utilizar suelen ser los huevos. Pero ¿qué es mejor? ¿Utilizar solo las claras o el huevo entero? Y os hago esta pregunta porque una práctica muy habitual en los deportistas suele ser utilizar exclusivamente las claras como parte de su dieta, es decir, para poder obtener esa cantidad suficiente de proteínas a lo largo del día. Y es muy frecuente que si nos metemos un poco en el mundo deportivo, en las recetas, encontremos pues tortillas solo de claras, utilización de claras en batidos para obtener más cantidad de proteína, una práctica que puede ser realmente peligrosa cuando se utilizan esas claras o esos huevos crudos, porque pueden ser una fuente importante de toxinfección alimentaria, principalmente por salmonela. Por lo tanto, es una práctica que se realiza habitualmente y que es sumamente peligrosa. El consumo de huevo para mejorar su digestibilidad y para mejorar su seguridad alimentaria, por supuesto, debe estar cocinado, sometido a calor, para evitar ese riesgo microbiológico y para aumentar la digestibilidad de esas proteínas que no se absorben de la misma manera si están crudas. ¿Qué ocurre entonces? ¿Claras o huevo entero? Pues vamos a hablar un poco de las claras, de por qué realmente tienen tanta fama o tanto uso en las dietas de los deportistas. Primero, pues porque son una fuente muy buena de proteínas, es decir, contienen prácticamente, yo diría que casi exclusivamente, no es del todo cierto, tienen unas pequeñitas cantidades de alguna vitamina, pero casi exclusivamente, podríamos decir al 99%, son proteína pura, casi. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que además son muy poco calóricas, es decir, la clara de un huevo nos proporciona alrededor de unos entre 4 y 5 gramos de proteínas, dependiendo del tamaño del huevo, y solamente entre 15 o 20 calorías, es decir, muy poquito. Y aquellas personas que están controlando el nivel energético de la dieta, por ejemplo, para favorecer la pérdida de grasa, algo que asociamos siempre es reducir también las grasas de la dieta, bueno, pues se ven en el consumo de claras de huevo un beneficio, porque además son muy económicas y por lo tanto, bueno, pues una fuente de proteínas de muy fácil acceso para la mayoría de los deportistas. ¿Qué ocurre? Pues que cuando se van a cocinar son tan sosas que realmente tenemos que acompañarlas de otros ingredientes, porque muchas veces comemos no solo para nutrirnos, para alimentarnos, sino también hay que disfrutar un poco con la comida, y la palatabilidad de esas claras de huevo cuando no se combinan con nada, pues la verdad es que no son muy buenas, y a veces podemos tener tendencia a abusar, por ejemplo, de la sal cuando se mezcla con las claras. Bueno, eso sería un riesgo que habría que valorar en el caso de cada deportista, del uso que hace también de esos ingredientes. Pero ¿por qué actualmente la tendencia es a recomendar el consumo de huevos enteros y no de claras? Bueno, primero vamos a comparar un poco la clara, los nutrientes y la energía con el huevo entero. Ya hemos hablado de los nutrientes que nos proporciona la clara. En cuestión de proteínas, casi vamos a decir 98%, y son alrededor de entre 4 y 5 gramos por cada huevo. ¿Qué ocurre en el caso del huevo entero? Pues que esa cantidad de proteínas aumenta un poco, porque la yema tiene una composición complejísima, tiene muchísimos nutrientes. De hecho, tradicionalmente
se ha hablado de la yema exclusivamente por su aporte en grasas, con ese colesterol que a veces nos genera tanto miedo. Bueno, sin embargo, contiene muchísimos otros nutrientes esenciales, como pueden ser vitamina B12, ácido fólico, podemos tener betacarotenos. Bueno, la verdad es que la composición de la yema de huevo es complejísima y nos proporciona muchísimos nutrientes esenciales. Y si juntamos el huevo, o sea, si ponemos el huevo entero, la cantidad de proteínas que obtenemos es superior, pudiendo llegar incluso a los 8 gramos de proteína en total, es decir, clara más yema. Alrededor de 6 sería, podríamos decir que es la media habitual, pero tenemos que saber que aumenta. Y también aumenta, por supuesto, el contenido calórico, pero un huevo de tamaño mediano o grande nos puede aportar alrededor de unas 70 kilocalorías, que es una cantidad que no es muy grande, que podríamos compararla, por ejemplo, con las calorías que nos proporciona una manzana de tamaño medio, que podría ser, bueno, pues algo similar. De manera que no tenemos que evitar el consumo de los huevos enteros exclusivamente porque pensemos que son calóricos. Lo que hace más calórico a un huevo suele ser el tipo de preparación o cómo lo vayamos a cocinar. Un huevo frito en aceite será mucho más calórico que unos huevos revueltos, por ejemplo, con unos espárragos trigueros, que será una receta, por supuesto, mucho menos calórica, con lo cual podemos jugar mucho con el tema calórico al introducir los huevos en el patrón alimentario de un deportista. Y ahora vamos con las proteínas otra vez, que es lo que más nos interesa del huevo. Ya hemos visto la diferencia, nos aporta un poquito más el huevo entero, pero es que además la digestibilidad, es decir, lo que vamos a utilizar de esas proteínas que obtenemos a través de la dieta es superior, muy superior, cuando consumimos el huevo entero, es decir, yema más clara, que cuando consumimos exclusivamente las claras. ¿Esto en qué se traduce? En que vamos a disponer con mayor facilidad de los aminoácidos esenciales necesarios para mejorar nuestra masa muscular. Si comemos el huevo entero, más facilidad que si consumimos exclusivamente las claras. ¿Qué ocurre en algunos deportistas que aumentan el contenido proteico de la dieta a base de huevos? Pues que si incluimos 3 o 4 huevos a lo largo del día, cada día de la semana, en ese caso sí podríamos llegar, habría que valorar por supuesto la respuesta de cada deportista y también el total de la dieta, pero podríamos hacer un aumento excesivo de colesterol y un aumento excesivo de grasas asociadas al consumo de esos huevos. Por lo tanto, en ese caso nos podría venir bien utilizar 1 o 2 yemas y el resto solo claras. Es decir, podemos jugar con la cantidad de claras, pero siempre incluyendo al menos una yema, que va a ser lo que nos va a favorecer o facilitar esa digestión y esa absorción de las proteínas del huevo. ¿Y qué ocurre con el tan temido colesterol? Bueno, el colesterol del huevo y en general el colesterol que obtenemos a través de los alimentos no altera a priori el perfil lipídico, salvo en contadas ocasiones, en aquellas personas en las que puedan tener algún problema con la regulación del colesterol. El colesterol que utilizan todas nuestras células de nuestro cuerpo, incluidas las células musculares, para recubrir su membrana, es decir, para formar esa membrana que es la que permite que entren los nutrientes necesarios y que salgan las sustancias de desecho, los metabolitos o aquello que queremos transportar a otro lugar. Bueno, pues esa membrana está formada en gran parte por colesterol. Por lo tanto, no debemos eliminar totalmente el colesterol de la dieta.
el colesterol de la dieta se mantiene en equilibrio con el colesterol que se forma a nivel hepático. Si el colesterol de la dieta baja, nuestro hígado aumentará la producción de colesterol. Si el colesterol de la dieta aumenta, nuestro hígado bajará la producción de ese colesterol para mantener ese equilibrio de utilización en nuestras células. ¿Qué ocurre? Pues que a veces esa regulación falla, y si a veces tenemos un exceso de colesterol en la dieta, por ejemplo a través del consumo de huevos, y la regulación está fallando, tendremos una acumulación de colesterol circulando por sangre, pero no es lo que ocurre en todos los casos. Generalmente no es el colesterol de la dieta el que provoca esos cambios, sino que suele ser la regulación hepática en los niveles de colesterol, lo que hace aumentar el colesterol sanguíneo. Así que no tenemos que tener miedo al consumo del huevo por su contenido en colesterol. Y para que tengáis una referencia y veáis que no es tan alto el contenido en grasa de un huevo, la clara evidentemente contiene 0 de grasas, pero es que el huevo entero contiene 5 gramos de grasa por cada huevo, que solemos hacer un estándar con los huevos medianos generalmente. Bueno, pues tampoco es una cantidad tan exagerada como para tener que retirar las yemas cuando consumimos huevos en la dieta. Así que recordar, mucho más beneficioso el huevo entero a nivel nutricional que exclusivamente las claras de huevo. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y por supuesto que espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.